En Perú podrían prescribir los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que se hayan cometido antes de julio de 2002. Es decir, que ninguna persona que haya cometido cualquiera de esos delitos antes de esa fecha enfrentaría un proceso judicial ni tampoco una condena. Así lo estipula el proyecto de ley que discute el Congreso y al que le falta solo una votación para entrar en vigor. Si lo aprueban, esto beneficiaría a quienes cometieron dichos delitos durante todo el conflicto armado del país y también a los responsables de casos icónicos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel. Los defensores dicen que no se trata de una amnistía y que es para aclarar cuándo se aplican los delitos, pues afirman que la declaración de lesa humanidad la han usado políticamente para mantener vivos los procesos judiciales contra miembros de la fuerza pública. Pero desde la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que esto es un riesgo para el derecho a la justicia e insisten en que esos crímenes no pueden prescribir. Aquí en France 24, para este programa, invitamos a los ponentes del proyecto de ley, Fernando Rospigliosi, del partido fujimorista Fuerza Popular, y a José Cueto, antes del Movimiento Conservador Renovación Popular y ahora de Honor y Democracia. El primero no respondió a nuestra invitación y Cueto dijo que no podía. Sin embargo, este último ya había hablado con France 24 y así defendió el borrador de la ley. Este proyecto de ley no pretende desconocer el Estatuto de Roma. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es justamente precisar que lo que manda el Estatuto de Roma y el convenio de imprescriptibilidad de delitos de crímenes de guerra deben regirse tal cual lo acogió el gobierno peruano en el año 2002 y 2003 sucesivamente, de ahí para adelante, tal como manda nuestra Constitución y tal como lo ordena estos dos organismos, estos dos convenios internacionales. Ningún delito o supuesto delito cometidos antes de esa fecha pueden ser, digamos, pueden ser llamados, utilizados o invocados como delitos de lesa humanidad si no estaban puestos en la normatividad jurídica de nuestro país. Más allá de esta explicación, ¿qué hay detrás del proyecto legislativo que impulsa la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra en Perú? Ese es el debate de hoy. Para eso nos acompañan desde Lima, primero José Baella, exdirector contra el terrorismo de la Policía Nacional de Perú, quien está a favor del proyecto. Y también nos acompaña David Velasco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, un organismo no gubernamental de protección y promoción de los derechos humanos en Perú. Además, él es abogado de las familias de 9 de las víctimas del caso Barrios Altos. Gracias a los dos por acompañarnos y antes de comenzar nuestra discusión, quiero invitarlos a ustedes y también a toda nuestra audiencia a que nos sigan en las redes sociales donde estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaCleAguirre. Recuerden que este programa y todos los debates pueden escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. José Baella, comienzo con usted. Bienvenido a el debate de France 24. ¿Cómo defender el proyecto de ley que está en curso en este momento en el Congreso de Perú? No se trata de defender, pero quiero hacer unas precisiones. En el Perú no hubo conflicto armado interno. En el Perú lo que hubo es terrorismo. Y es que dos organizaciones terroristas atacaron a los peruanos y el Estado, representando a todos los peruanos, es que se defendió. Eso es lo que sucedió. Hubo terrorismo. Hay que partir de ahí. En segundo lugar, este proyecto de ley lo que busca es precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad. Y estamos en el Perú un Estado de Derecho. Y, por supuesto, ¿el Estado de Derecho qué implica? El Estado de Derecho significa respetar las normas, las leyes, la Constitución. Y de acuerdo al principio, digamos, de legalidad, nadie debe ser procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Esto lo dice la Constitución Política del Perú. Y en el Perú se respeta el Estado de Derecho. Y por eso que ha sido presentado este proyecto de ley.
Usted dice entonces que este proyecto de ley es precisamente para asegurar ese Estado de Derecho peruano. También le doy la bienvenida a David Velasco. Gracias por acompañarnos en el debate. ¿Cómo argumenta usted en contra de este proyecto de ley? Bueno, yo primero quiero establecer una situación de contexto importante, reconocida por diversos organismos internacionales de derechos humanos, de protección de derechos humanos, del Sistema Universal de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de la Verdad de Perú, y señalar expresamente que en el Perú se reconoció y se reconoce que hubo un conflicto armado interno, hubo una acción y una agresión terrorista por parte de dos organizaciones terroristas, Sendero Luminoso, el MRTA, y por parte del Estado una represión y reacción brutal que significó graves crímenes de lesa humanidad, y ese es el contexto en el que se desarrolla la situación de violencia política y conflicto armado interno que se dio en el Perú. Se habla del principio de legalidad, pero el principio de legalidad no solamente tiene que ver con las leyes nacionales o la constitución política del Perú. El principio de legalidad también tiene que ver con los tratados internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos, el jus cogens. Los delitos de lesa humanidad no comienzan con la Convención sobre Imprescriptibilidad. Los delitos de lesa humanidad están reconocidos como tales desde hace más de 100 años. Y la Convención de Imprescriptibilidad lo que hace es reconocer, no constituye los delitos de lesa humanidad o su existencia. Reconoce que existen delitos de lesa humanidad desde hace muchos años, y lo que dice es que estos son imprescriptibles el tiempo, el año, la fecha en que se llevaron a cabo. Entonces, no cabe ningún tipo de precisión. Si el Perú se suscribe al convenio sobre imprescriptibilidad, está señalando de manera expresa que todos los crímenes catalogados como de lesa humanidad en el tiempo que fuesen, incluso antes de la suscripción y ratificación de este convenio por parte del Estado peruano, son pasibles de ser juzgados por los tribunales nacionales como delitos de lesa humanidad y con la característica de imprescriptibilidad. Es decir, estos delitos, independientemente del tiempo y del plazo transcurrido, pueden y deben ser perseguidos por la Administración de Justicia de nuestro país. Usted señala dos normas que es necesario poner en contexto. Primero que todo, el Estatuto de Roma, que es el que determina cuáles son esos delitos de lesa humanidad y esos crímenes de guerra. Ese Estatuto de Roma, Perú lo ratificó desde el 2001 y entró en vigor en el país latinoamericano desde el 2002. Y luego, en 2003, si no estoy mal, Perú ratifica esa convención de imprescriptibilidad, que es la que dice que dichos crímenes no pueden prescribir, que es lo que está planteando David. José, los defensores del proyecto lo que están diciendo es: precisamente como el Estatuto de Roma comenzó a entrar en vigor en 2002, no se puede hablar de crímenes de lesa humanidad antes de esa fecha. Algo que David está diciendo que no debe ser así, pues los crímenes de lesa humanidad ya existían. ¿Qué le responde usted? Mire, simplemente nosotros estamos en un Estado de Derecho en el Perú. Acá no hubo conflicto armado interno y yo he sido director de terrorismo y yo le digo con categoría de que hubo terrorismo. Dos organizaciones terroristas atacaron al Estado peruano, atacaron a todos los peruanos y se defendieron. El Estado se defendió. Que hubo excesos, lógicamente que hubo excesos y que esos excesos han sido sentenciados. La situación es bien clara. Estamos en un Estado de derecho acá en el Perú y acá se cumplen las leyes como debe ser. No de acuerdo a un antojo, no de acuerdo a una cuestión ideológica, sino que se cumplen las leyes. El principio de legalidad tiene que sobresalir siempre en cuanto a nadie puede ser penado si es que no está escrito en la ley. Y segundo, la prohibición de retroactividad. No puede juzgarse a una persona si no estuvo, al momento que cometió el hecho, estatuido o simplemente indicado como tipo penal. Es por eso que no hay retroactividad. Y cuando se da la norma del año 2002 y el año 2003, es para adelante. Eso es un principio a nivel internacional, a nivel lo que es el Estado de Derecho. Y yo creo que jalarle los pelos y ver una situación. Y otra cosa más, los casos de Barrios Altos y La Cantuta han sido sentenciados ya. Acá no hay que estas situaciones, no, excesos que han habido han sido sentenciados y han sido, digamos, las personas que han sido involucradas como autores o presuntos autores han sido encarceladas. Tenemos que tener presente de que el Perú se defendió, el Estado peruano se defendió, la Comisión de la Verdad ideologizada en su momento evacuó un informe, que ese informe no
tiene por qué ser tomado en cuenta. Simplemente ¿por qué? Porque es una situación de ONG que propicia esta situación de siempre buscar, digamos, corretear, perseguir especialmente a los peruanos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que lucharon contra el terrorismo. Eso es lo que está sucediendo. Señor José Baella y señor David Velasco, no vamos a discutir aquí si hubo o no conflicto armado en Perú, ya que para eso no es el debate de France 24 de hoy, sino que nos vamos a concentrar en ese proyecto de ley que busca prescribir los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. José, usted dice que esto se trata del Estado de Derecho y que todo está acorde a los principios internacionales. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció la semana pasada, a mediados de junio, para pedirle al Estado de Perú, y esto lo leo específicamente, que suspenda inmediatamente el trámite legislativo de dicho proyecto de ley, pues considera que esto viola el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, concretamente de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Cómo argumenta usted entonces que está acorde al derecho internacional si uno de los organismos interamericanos e internacionales más importantes de derecho dice lo contrario? Mire, el Perú es un país soberano. Es un país autónomo, es un país que tiene un gobierno establecido, que respeta el Estado de Derecho. Ningún organismo internacional puede interferir en la política nacional, por más que sea una Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú es respetuoso de las normas, pero hay que también ver de que dentro del Perú existen mecanismos constitucionales, y esos mecanismos constitucionales obedecen ¿a qué? A una constitución, obedecen a un cuerpo jurídico que tiene que respetarse. Y si el gobierno o el legislativo, en este caso el Congreso, no respeta el principio digamos, de legalidad, la situación de la retroactividad, yo creo que vamos a empezar mal en este sentido y vamos a, en lugar de poner reconciliación, en lugar de poner paz después de tantos años de la lucha contra el terrorismo, vamos a caer en un saco roto, ¿no? David, ¿qué responde usted ante esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ningún organismo internacional puede interferir, ya que Perú es un país soberano? Bueno, el Perú como país soberano primero suscribió y ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, soberanamente, libremente, por propia voluntad, decidió acogerse a la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso quiere decir que el Perú se comprometió libre y soberanamente a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana. Y la sentencia, en el caso Barrios Altos y La Cantuta, son sentencias que se emitieron por la Corte y que el Perú se ha comprometido a acatar. Ahora, porque no les conviene o tal vez no les interese decir que tienen que acatarlo, dice que el Perú es soberano. Pero sí, el Perú es soberano, efectivamente, y estamos de acuerdo. Es un Estado de Derecho, por supuesto, y como Estado de Derecho tiene que respetar la normativa internacional. Y los tratados internacionales como la Convención sobre Imprescriptibilidad son normas internacionales a las que el Perú, como Estado de Derecho que es, tiene que respetar. Además, debemos precisar que la propia Convención sobre Imprescriptibilidad, en su artículo primero, dice que los crímenes son imprescriptibles, los de lesa humanidad, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Y en la Convención se establece que las definiciones ya estaban contenidas desde el año 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de febrero del año 1946 y 11 de diciembre de 1946. Es decir, como 40, 50 años antes del conflicto armado que desgraciadamente vivió nuestro país. Decir que lo de la CBR no tiene que tomarse importancia porque es la constitución de ONGs, eso no es cierto. Eso fue constituido por el Estado peruano libre y soberanamente para analizar las circunstancias que llevaron a cabo a este conflicto armado interno. Además, el decir, yo he sido director de la Dirección Contrainteligencia, es recurrir a un argumento falaz que se llama falacia por autoridad de la persona. Yo también podría decir, tengo más de 30 años de abogado defendiendo en estos casos de protección de derechos humanos y por eso no necesariamente voy a tener la razón ni ser poseedor de la verdad. Yo recurro a lo que dice la normativa internacional. La normativa internacional, la Constitución de Perú, dice que la normativa internacional
forma parte del derecho nacional interno. Por lo tanto, Perú tiene que respetar la Convención sobre Imprescriptibilidad y tiene que respetar las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no porque otros se lo digan, sino porque el propio Perú aceptó libre y soberanamente respetar lo que se digan en esas sentencias. David, si Perú tiene que respetar esa imprescriptibilidad, ¿por qué entonces está en curso este proyecto de ley? ¿Qué intereses políticos hay detrás, según usted? Es evidente, ellos dicen que no se llama ley de amnistía, pero en el fondo es una amnistía porque todos se van a acoger. Por ejemplo, yo de abogado de uno de los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos voy a decir, mi patrocinador fue condenado en una sentencia que dice que su delito fue cometido en contexto de lesa humanidad. Como la lesa humanidad no debe aplicarse según esta ley de precisión de la fecha de aplicación, no estaba vigente en ese momento, mi patrocinador ha sido condenado en evidente violación al debido proceso, porque no se pudo catalogar como delito de lesa humanidad que le da una especial categoría de gravedad al hecho cometido. Por lo tanto, la sentencia es nula y se debe liberar a mi patrocinado. Y además, ya por el gran tiempo transcurrido, se tiene que liberar a mi patrocinado y no se le puede volver a juzgar. Pero además, incluso, se pretende cortar los procesos judiciales que están en trámite, que aún no han acabado, porque se dice que no se puede aplicar el concepto de lesa humanidad porque solamente se aplica a hechos acaecidos a partir de julio del año 2002. Esa es la razón. ¿Y cuál es la razón final? La razón final es que precisamente todos esos perpetradores de violaciones de derechos humanos, entre ellos altos generales, coroneles de las Fuerzas Armadas en general, entre ellos, por ejemplo, Alberto Fujimori, que fue condenado por Barros Altos y La Cantuta y por el secuestro de 2 personas, también aplicaría a esa norma. Ya su abogado, su actual abogado, en el caso Pativilca, que está en trámite, ha dicho que apenas se apruebe la norma y se promulgue, él va a solicitar su aplicación inmediato al caso Pativilca y a los casos anteriores para que él sea exonerado de responsabilidad. Esa es la real voluntad política que están buscando. José, quiero preguntarle 2 cosas que señala David. Él afirma que esto en la práctica sería una ley de amnistía y que finalmente también es para beneficiar al expresidente Alberto Fujimori. ¿Qué responde usted al respecto? No es una ley de amnistía, es falso eso. Lo que se trata es simplemente de poner, digamos, precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad. Si el Perú firmó una convención internacional a partir del año 2003, entonces del año 2003 para adelante corre. Esa es la situación, por el principio de legalidad, de acuerdo al Estado de Derecho. Yo no soy fujimorista, pero la situación está que yo tengo bien claro de que Barrios Altos y La Cantuta ya han sido sentenciados todos. Es una sentencia que ya está a nivel de sentencia firme. Entonces, la cuestión que ocurre acá, ¿por qué, digamos, no dejamos el tinte ideológico? ¿Por qué no dejamos la situación de que las ONG lamentablemente se han puesto de acuerdo? Y acá tengo el comunicado. 7 ONG sacan un comunicado. Eso no es defensa de derechos humanos. Es simplemente el hecho de buscar, digamos, alguna situación especial para que el Perú acepte un condicionamiento de una Corte Interamericana o de una situación, digamos, extranjera, internacional, que el Perú nunca lo va a aceptar. El Perú es autónomo, es soberano, tiene su equilibrio de poderes. Y una zona ONG no pueden imponer, digamos, un tema que no se quiere ver, que no se quiere tratar, porque la ley es bien clara. La ley corre desde que se firmó el convenio para adelante en cuanto a lo que es el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional y también sobre la Convención sobre Imprescriptibilidad. Eso es lo que hay que ver. Y David, frente a ese punto que señala José Baella, ¿por qué no aceptar los crímenes de lesa humanidad después del 2002, que es cuando entra en vigor el Estatuto de Roma en Perú? Porque, como le mencionaba, la propia Convención sobre Imprescriptibilidad establece que esos crímenes son imprescriptibles y cito textualmente, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. O sea, eso no tiene que ver con que cada país va a establecer su plazo de prescripción o cuándo se inicia. Dice la Convención que son imprescriptibles cualquiera que fuera la fecha en que se hayan cometido. Entonces no podemos aceptar
que en un intento de beneficio político para determinados sectores, yo tampoco soy una persona partidaria de alguien, yo nunca me he inscrito en ningún partido, ni he profesado simpatía por algún partido. Yo soy una persona que es militante y está, por supuesto, digamos, comprometido con la lucha de los derechos humanos. Mi ideología es defender los derechos humanos. Bajo esa perspectiva, los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir, dice el Tratado Internacional, que es norma interna en el Perú. Y los tratados internacionales de derechos humanos tienen que cumplirse sí o sí en nuestro país. Un tratado internacional que fue suscrito y ratificado por Perú sin hacer la indicación de que solo será vigente desde la fecha en que lo ratifica y 20 años o 22 años después no pueden intentar hacerlo. Usted decía que esto es un intento de beneficio político para uno de los sectores de Perú. José, ¿qué responde usted al respecto? Usted antes decía que ya hay sentencias en firme, pero con este proyecto, si llega a ser ley, esas personas que hoy por hoy están condenadas, están en prisión, ¿serían liberadas, como es el caso de Alberto Fujimori? No, porque ya están sentenciadas. No hay ley de amnistía. Esto no es una ley de amnistía. Esto corre simplemente del año 80 al 2000, a partir de donde se firmó el tratado, el convenio de la Corte Penal Internacional. No hay ley de amnistía, eso es falso, no hay ley de amnistía. David, ¿qué pasaría entonces con esas personas que tienen la sentencia en firme? José dice que no los afecta en absoluto. Mire, en realidad aquí quienes conocen también de derecho, ¿no? Entiendo que el señor José también, ¿no? Hay un principio de derecho que dice que si tiempo después de una condena por un delito, esa acción por mandato de una ley posterior deja de ser delito, la persona es inmediatamente liberada. Es decir, analógicamente, si en el momento en que se aplicó el concepto de lesa humanidad en la condena a una persona determinada, esta no debió aplicarse, por lo tanto la sentencia es nula. Si la sentencia es nula, la persona no está condenada y por lo tanto la persona debe ser liberada. Y si además ha pasado el tiempo de prescripción, como se pretende hacer ahora, nadie ya lo va a volver a perseguir. Entonces sí es una ley de amnistía, porque al final todos van a aplicar, todos los condenados y los que tienen proceso van a intentar aplicar esta norma. Ya lo dijo el propio abogado de Alberto Fujimori. Esa es la razón de ser de esta norma. Por eso yo creo que no hay un correlato ni un fundamento en la realidad cuando se sostiene de que no es una ley de amnistía. Al contrario, es una ley de amnistía disfrazada. Usted sostiene este punto, sin embargo, lo que dicen los defensores del proyecto, como José Cueto se lo explicó a France 24, lo que están haciendo es intentar aclarar cuándo se aplican o no esos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pues según su postura se están utilizando políticamente para perseguir solo a las fuerzas militares y no a los miembros de estas agrupaciones como Sendero Luminoso. ¿Qué responde usted al respecto, David? Voy a responder lo siguiente. El Tratado de Viena, que es el Tratado de los Tratados, establece que no es posible establecer algún tipo de excepción o reserva al suscribir un tratado determinado si esa reserva contraviene el objeto principal de ese tratado. El objeto principal de la Convención sobre Imprescriptibilidad es que ningún delito de lesa humanidad prescribe. Si un país al momento de suscribirlo dice, yo voy a decir, o ahora, ¿no? Dice, yo voy a decir que se aplica desde esta fecha, eso contraviene el objeto del tratado. Por lo tanto, internacionalmente no es correcto hacerlo. La propia Convención de Viena en el artículo 19 dice eso. No cabe ningún tipo de interpretación en el derecho interno. Pero esa no es mi pregunta, David, y discúlpeme, lo interrumpo. Mi pregunta es, ¿se utilizan los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra como arma política contra las fuerzas militares de Perú? David, ¿se utilizan los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad como arma política en Perú? No, no son armas políticas, son armas jurídicas, de acuerdo al tratado, de acuerdo a los tratados internacionales de protección de derechos humanos, porque acá no hay ningún tipo de persecución política. Eso no es admisible por quienes defendemos los derechos humanos. La persecución es jurídica en tanto y en cuanto se hayan cometido crímenes o graves crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra. No hay ningún tipo de persecución política ni se instrumentalizan los tratados internacionales
de protección de los derechos humanos para eso. No se instrumentalizan entonces los tratados de derechos humanos para esto. José Baella, ¿qué le responde usted al respecto? No, yo creo que sí, lo utilizan, ¿no? Hay mucha gente, muchas personas de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional que han luchado contra el terrorismo y lo que les duele a estas ONG, pues, que defienden, entre comillas, los derechos humanos de los terroristas, es esto, ¿no? De perseguir año tras año, 20, 30 años a las personas que ya tienen más de 90 años y lo siguen persiguiendo y ahora le quieren poner esta situación de lesa humanidad. Es increíble, pero esta es una situación ideologizada, que lo que buscan es eso, buscar meter presos a las Fuerzas Armadas y la policía que han luchado contra el terrorismo. Y eso creo que no se da en un Estado de Derecho. Basta ya. Yo creo que hay que poner punto a esta situación. El Perú firmó, estuve de acuerdo con la convención a partir del año 2002, 2003, y de ahí para adelante, con la reserva hizo que, lo dijo taxativamente y lo dejó escrito, que de ahí para adelante era la situación que firmaba en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Y de ahí para atrás no se puede aplicar, por un principio de retroactividad. No se puede aplicar. Eso es lo que sucede. Y es una situación de seguimiento, de persecución que se está haciendo especialmente a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, ¿no? Usted dice que por una situación de retroactividad no se pueden aplicar, sin embargo, como David señala, ¿por qué entonces 22 años después de haber juzgado los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra como los han juzgado hasta ahora, quieren cambiarlos en una ley? Y también vemos otros casos internacionales como el caso de Nuremberg, donde se juzgaron dichos crímenes mucho más, años muchos después de haberse cometido. ¿Qué responde usted al respecto? ¿Sabe lo que ha pasado en el Perú? Que lamentablemente pues hemos vivido gobiernos y gobiernos, ¿no? Y no hemos tenido un gobierno pues, ni tampoco congresistas que en realidad pongan orden a esta situación y se olviden de la persecución a militares y policías y también a otras personas que lucharon contra el terrorismo. La situación es clara. En el Perú se tiene que respetar el principio de legalidad. En el Perú se tiene que respetar la prohibición de retroactividad. Y esto corre para adelante. Inclusive los delitos de lesa humanidad que tanto menciona no están dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Penal. No figuran. Es por eso que a Alberto Fujimori no se le puso por lesa humanidad, sino él ha sido juzgado por homicidio. Eso es lo que ha sido. Esa es la verdadera tipificación que se le dio en su sentencia, ¿no? David, ¿y qué hacer frente a esa ausencia de dichos crímenes en las normas peruanas? Y sobre todo, ¿qué le responde usted a José cuando él habla del principio de legalidad? Miren, en realidad, el principio de legalidad establece que las normas de carácter internacional en la protección de derechos humanos son aplicables de manera directa en el Perú, como en muchos otros países del mundo. O sea que el principio de legalidad no solamente funciona para las normas de derecho interno, sino también para las normas de derecho internacional. Y a veces, para tratar, ante la falta de argumentos, para tratar de deslegitimar una posición distinta a quienes están a favor de esta ley, empiezan con la expresión del terruqueo. Dicen, los organismos solamente defendemos derechos humanos de los terrucos, y eso no es cierto. Defendemos los derechos humanos de todos, pero como hay falta de argumentos, se dice cosas que no son verdad. Ahora, en concreto, aquí, el tratado o la convención sobre imprescriptibilidad es una convención que dice que las normas o que los crímenes se persiguen sí o sí el año y el tiempo en que hayan sido cometidos. No es que dice que desde el 2002 para atrás ya no se pueden perseguir, sino desde el 2002 para adelante sí se pueden perseguir. Es evidente la intencionalidad política. ¿De qué gobiernos hablamos? ¿De un gobierno actual que tiene solamente el 5% de aprobación del Poder Ejecutivo o del Congreso que solamente tiene un 7% de aprobación? ¿Qué tipo de...? Acá no hay persecución política a los policías o a los militares y una defensa cerrada a los terroristas. Nosotros estamos de acuerdo con que los terroristas también sean juzgados y sancionados. Y es tal su desesperación por liberar como sea, hasta con leyes de amnistía, a este sector político, que se olvidan que esta norma también sería aplicable a los casos en los que los altos líderes de estas organizaciones terroristas, como Sendero Luminoso y el MRTA, fueron condenados en contextos de lesa humanidad. O sea, ellos también podrían pedir la nulidad de su sentencia y por lo tanto se les tendría que dar, más allá de si son o no son terroristas, aunque para las sentencias y para nosotros sí eran terroristas. Por otro lado,
El señor José está demostrando el desconocimiento. Él nunca ha leído, parece que, la sentencia en el caso Barrios Altos. La sentencia en el caso Barrios Altos en Perú dice que los crímenes cometidos por Alberto Fujimori fueron cometidos en contexto de lesa humanidad. Sí están incorporadas en la sentencia y el señor intenta desconocer. Además, el delito de lesa humanidad no tiene una tipificación específica. El delito de lesa humanidad se utiliza como concepto general en el cual en ese contexto fueron cometidos otros tipos de delitos que en principio son efectivamente delitos comunes, pero que realizados en ese contexto determinado expresan una mayor gravedad, como lo son el homicidio, la tortura, la ejecución extrajudicial, la violación, etc. Y además es por eso que está el Estatuto de Roma para decir puntualmente cuáles son los crímenes de lesa humanidad y cuáles son los crímenes de guerra. José, quiero que volvamos a ese procedimiento político, porque el 6 de junio el Pleno del Congreso peruano aprobó en primera votación el proyecto de ley y la norma establecía que 7 días calendario después debía darse ese segundo debate para la segunda aprobación. Sin embargo, el 15 de junio fue la última sesión ordinaria del Congreso y a pesar de que se aprobaron otros proyectos, el de prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no fue uno de ellos. ¿Qué pasó allí? ¿Fue acaso por la presión de organismos internacionales como la ONU y la Corte IDH que el Congreso decidió no votarlo en esa fecha? Lo que pasa es que está pendiente todavía. Está pendiente y se va a ver más adelante. Y también está pendiente que la CIDH ha hecho un requerimiento al gobierno peruano. Y el gobierno peruano, si no me equivoco, hoy día ha tenido que dar una respuesta. Eso es lo que pasa, por eso que se ha detenido. ¿Y por qué el Estado no ha retirado el proyecto como lo solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque he escuchado a congresistas, he escuchado a muchas personas y ellos dicen pues que un organismo internacional no puede entrometerse en las situaciones internas del país. En este caso, las situaciones internas se refiere a que el poder legislativo es el que está, digamos, poniendo en el tapete este proyecto de ley 6951, ¿no? Que lógicamente está planteando y aplicando la precisión y los alcances de este delito de lesa humanidad. Simplemente eso, hacer cumplir el Estado de Derecho. Nada más, respetar las normas internas del país. David, y según su lectura, ¿por qué el Congreso no aprobó en segunda votación antes de terminar las sesiones ordinarias? Yo creo que han sentido la fuerte presión internacional al respecto, ¿no? Porque aquí se dice que solamente determinadas organizaciones, tipo la Comisión Interamericana, ¿no? Ha cuestionado el tema, ¿no? Pero no es cierto. Hay 15 países que están vinculados a la cooperación internacional de Unión Europea, Alemania, Francia, Bélgica y países como Canadá que han suscrito un comunicado cuestionando duramente la probable aprobación de esta ley. Las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha cuestionado duramente esta ley. Las relatorías especiales sobre protección de derechos humanos de Naciones Unidas han cuestionado duramente esta ley. Diferentes organismos de protección de derechos humanos han cuestionado duramente esta ley. Nosotros consideramos que además ahora se están dando cuenta que esta norma va a beneficiar también a esos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA y no saben qué hacer. Yo creo que parte de esa presión internacional que está evidenciando el cierre de espacios democráticos en nuestro país y que está evidenciando que intentan hacer cosas sin darse cuenta de lo que están haciendo, como beneficiar también a terroristas, es que ha hecho que retrocedan por el momento en la aprobación de la norma y esperamos que finalmente decidan mandar al archivo esta norma, a pesar que tiene una primera aprobación. Pero el riesgo ahí está vigente, porque el mandato constitucional establece que todas aquellas normas que quedaron en agenda durante la legislatura ordinaria del Congreso pueden y deben ser tratadas en el momento en que entra vigente la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso ya asumió esa responsabilidad a partir del día de hoy y en cualquier momento, como ya está en su agenda, pueden someterlo a debate y aprobarlo o desaprobarlo según lo consideran pertinente. Si lo aprueban, la norma tiene que enviarse al Poder Ejecutivo para que ésta finalmente decida si la promulga o no la promulga y eventualmente el Congreso promulgarla vía insistencia. Ese procedimiento constitucional de aprobación de normas es la que está pendiente.
Y muy brevemente lo interrumpo para darle la palabra a José. ¿Qué responde usted cuando David dice que esta ley beneficiaría también a los terroristas y que no sabían y es por eso que se ha pausado en el Congreso? No, yo creo que no va a favorecer a terroristas, porque la mayoría de terroristas, solamente en el Perú quedan 200 terroristas en prisión y son de las últimas generaciones. Los antiguos, la cúpula del Sendero Luminoso ya ha sido sentenciada ya, así como también la cúpula del MRTA. No es esa situación que va a favorecer, eso es una falacia. Ahora, la situación es la siguiente. Para aprobar una ley se necesitan 2 legislaturas. La legislatura pasada, que ya había una votación, y se necesita otra la nueva legislatura para que pueda haber una votación y sea aprobada esa ley. Eso es lo que va a suceder. Va a tener que haber un debate en el Pleno para nuevamente ver y hagan la votación respectiva. Ya en una votación ha sido aprobada, falta una segunda votación para ser aprobada, ¿no? Y ya veremos qué pasa en esa segunda votación. Por ahora se nos acaba el tiempo en el debate de France 24. José Baella y David Velasco, gracias por estar con nosotros y también muchas gracias a quienes hicieron la producción de este programa, Andrés Doncel y Tania Herrera. Ustedes sigan conectados a France 24.